Esta es la segunda parte de la bestia octava del capítulo 17. Quiero comenzar este estudio con un versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay profecía, el pueblo perece, dice otras versiones. ¿Y qué es la profecía? La profecía es la capacidad de conocer el futuro por anticipado, pero a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo qué es lo que viene de aquí en adelante. Porque los problemas que suceden en este mundo no son casualidades. Alguien dijo que son causalidades, o sea que por algo está sucediendo. Entonces, yo tengo que saber que para viajar, digamos, de una ciudad a otro, hay una cantidad de kilómetros y hay una cantidad de poblaciones que tengo que pasar para llegar a mi destino. Y la profecía es exactamente igual. El Señor Jesús dijo, esto es lo que va a suceder. No tengan temor, no tengan miedo, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, saber el futuro es tan simple en la palabra de Dios. No se necesitan cartas, no necesitan cosas para conocer el futuro, lo que va a venir y lo que tú también puedes saber, así como Nabucodonosor en algún momento quería saber. En la anterior predicación había presentado un mensaje que está basado en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Estaba leyendo algunos comentarios de algunos hermanos y algunos exégetas que yo no hice una buena hermenéutica. Y la hermenéutica es de capacidad de interpretar ese texto bíblico que les he dado en aquella oportunidad. Esta es la segunda parte de la bestia octava del capítulo 17. Así que voy a invitar para que ustedes puedan ir conmigo a la Biblia. En el capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 10 y 11. Y voy a leer textualmente lo que dice la Escritura. Y son 7 reyes. En el tema anterior hemos definido qué son esos 7 reyes. 7 montes, 7 cabezas y 7 reinos, que eran 4 palabras sinónimas que hemos estudiado. 5 han caído. Vamos a ver más adelante que hay varias interpretaciones de quiénes son esos 5 que han caído. Y dice el versículo, el otro aún no ha venido. Por ahí comienza la duda, ¿quién es ese el que no ha venido? Pero en aquella presentación yo mostré claramente quiénes son esos 8 reyes. Y aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11. Y la bestia que era y no es también el octavo. Ahora, ¿quién es el octavo? Porque hasta el 5, 6 y 7, bueno, hay varias interpretaciones, pero hasta el número 5 está claro. Esta es una interpretación que la iglesia en algún momento, algunos pastores lo han utilizado. En 1929 fue devuelto el territorio al papado que en la Revolución Francesa había perdido. ¿Estamos de acuerdo? Pasaron más de 100 años, pero finalmente en el Tratado de Letrán, Benito Mussolini, recuerdan ustedes, que era un hombre muy importante en la Segunda Guerra Mundial, Mussolini le había devuelto el pequeño territorio al papado en el Vaticano. Entonces, cuando dice que tiene que haber 8 reyes, 5 han caído, el uno es y el otro, el que va a venir, va a durar poco tiempo, muchos estudiantes de la profecía habían dicho son 8 papas. Y contaron desde el Papa Pío XI, 1922, 1919 fue hecho ese Tratado de Letrán,
En 1922 el Papa Pío XI comienza a ascender al trono y después Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y estamos en el Papa Francisco. Por eso la gente decía, 8 papas va a haber. Ahora, esa interpretación no lo hemos atacado, no le hemos dicho qué descabellado esa interpretación, porque es una interpretación, es una posible aplicación de esa profecía. Pero yo personalmente no estoy de acuerdo con esta profesión y no tengo que satanizar al hermano o al pastor que ha dado esta interpretación. Y ahí están, 5 han caído, el uno es que creían que era Juan Pablo II y el que va a reinar poco tiempo es Benedicto XVI, que efectivamente que se ocurrió, y todos están diciendo, los que estudian estos temas proféticos, estamos viviendo en el último papa. No lo estoy diciendo yo por si acaso, sino estoy dando a conocer una interpretación. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen. Esto también es otra interpretación de varios pastores que quieren dar sentido a la explicación. Aquí hay 3 interpretaciones. Aquí están los 7, pero de uno de ellos es el octavo. En la parte de arriba está claro que el primer rey es Babilonia, según Daniel 7 y según Daniel 2. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, el papado que fue el 5.º reino. Hasta ahí no hay problema. Todos casi tienen una misma interpretación. Pero a partir del 6.º y el 7.º y el 8.º, entonces es donde ya hay problema, porque para muchos Francia, después de la Revolución Francesa, es el que ocupa ese 6.º reino, allí por 1798 con Napoleón Bonaparte. Seguramente muchos de ustedes recuerdan porque esa es historia universal. Pero Francia, de donde nace el socialismo y de donde nace el comunismo, la idea del socialismo, es nada más una influencia muy parcial, porque solamente la parte de la Europa del Este, con la ex Unión Soviética y todos los satélites de las naciones europeas que eran del socialismo, eran parte de eso. Pero no ha tenido una trascendencia a nivel mundial Francia. Entonces, ahora, si el 6.º es Francia, si Estados Unidos es el 7.º, y entonces ellos dicen el 8.º es otra vez el Papa que va a retornar. Esa es una interpretación. La parte de abajo es otra interpretación. ¿Por dónde comienza el 1, el 2, el 3, el 4, el 5? Comienzan con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con Medo-Persia, Grecia, Roma y el papado. Esa es una interpretación. Pero esa interpretación, yo no tengo que hacer el que hace esta interpretación diciendo que es un hereje. Porque solo en la doctrina nosotros tenemos que ser bien claros. Pero en la interpretación tenemos que hacer que en lo posible exprese completamente así como la Escritura nos está enseñando. Y la parte de abajo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, y para ellos el Papa en la primera parte, que es hasta la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, y finalmente el que va a tomar el control mundial. Esa es la tercera interpretación. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahora, en todo este estudio que vamos a presentar en este momento, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano y el Papado, 5 han caído, en eso todos estamos de acuerdo, los que interpretamos o escudriñamos la escritura de la profecía bíblica, según Apocalipsis capítulo 17, los versículos 10 y 11. Ahora, uno es, entonces muchos de ese uno es Francia. Aún el que no ha venido, ese es Estados Unidos, y el papado es el 8.º. Bueno, esa interpretación se ha escrito libros, revistas y muchas predicaciones se han hecho. Ahora, vamos a pasar a la interpretación que yo creo que es lo que tiene más certeza de poder ser la interpretación correcta, pero no creo que sea yo el único que está predicando esto. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con los primeros 5, Babilonia, Medo-Persia, Roma imperial y Roma papal. Hasta ahí no hay discusión.
¿Dónde está el problema, mis apreciados hermanos? Está en Estados Unidos, Naciones Unidas y el papado restaurado. ¿Por qué creo que el sexto es Estados Unidos? ¿Por qué creo que la séptima es Naciones Unidas? ¿Y cómo entre Estados Unidos y Naciones Unidas van a entregar el poder al papado? Quisiera aquí para ustedes ir a la Biblia. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, allí hay una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, después del papado, después de que el papa fue herido por Napoleón Bonaparte en la Revolución Francesa, Francia no va a aparecer como reinando en el mundo, sino un poder hegemónico. Para mí es prácticamente Estados Unidos. Pero tenemos que entender que en el libro de Apocalipsis capítulo 13, por favor atiendan, allí nosotros vemos esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, durante la Edad Media, desde el 538 hasta 1798, los 1200 años de supremacía papal, la tierra no se maravilló porque no hizo maravillas. Ahora, ¿cuándo sufrió la herida de muerte el papado? Lo que dice el versículo 3. En la Revolución Francesa, ¿no es así? Cuando el general Berthier lo llevó preso al Papa Pío VI y allí terminó su supremacía. Y 100 años y más de 100 años el papado no era nada en este mundo. Pero según el Tratado de Letrán de 1929, se le devolvía el poder, pero con un pedacito de terreno. Y lo que dice el versículo 3, en ese periodo, en esa etapa, después de que nace la segunda parte del dominio del papado, es que la tierra se tiene que maravillar en pos de la bestia. Ahora, ¿cómo termina el versículo, o sea, la primera parte del capítulo 13 de Apocalipsis, que está en el versículo 10? El que lleva en cautividad, era en cautividad. Por más de 1200 años, la Iglesia Católica persiguió a todos los herejes durante la Edad Media. ¿Recuerdan ustedes? Desde el circo romano, desde la quema de las antorchas y todo lo que era la persecución de la Edad Media. Cómo vivieron los valdenses, los albigenses y todos los demás cristianos proscritos que vivieron al margen del poder papal. Ahora, y todo lo que hizo en esos 1260 años los tuvo que pagar en la Revolución Francesa, ¿sí o no? Porque aquí dice: el que lleva en cautividad debe terminar cautivo. ¿Así terminó el papado o no? Cautivo terminó, pero bajo espada. Y el que a espada mata, a espada debe ser muerta. Aquí está la paciencia. En el versículo 10 está la Revolución Francesa, pero en el capítulo 11 de Apocalipsis está expresado en toda su extensión cómo iba a obrar ese poder del poder de Napoleón Bonaparte. Ahora, después de mostrar el capítulo 13 de Apocalipsis, la primera bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, sabiendo que ese poder es el que gobierna, el poder del mal, porque el dragón es el que da poder a la iglesia, como dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, a través del catolicismo, el poder del mal utiliza ese poder para sus fines, no solamente políticos, sino religiosos, pero especialmente con el control mundial. Ahora voy a ir al versículo 11, para ir abreviando esta parte. Dice en el versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra,
Y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. A partir del versículo 11, ¿quién es el que nace como ese poder que va a ser el que va a tener poder mundial? Estados Unidos. ¿No es así? Él es el que tiene que ejercer toda la autoridad de la primera bestia. ¿Y cuál es la primera bestia? El papado, ¿verdad? Y hacen la tierra y a los moradores de la tierra que le adoren a la primera bestia. ¿Y qué es la primera bestia? El papado. ¿Quién tiene que tener ese poder para adorar, hacer adorar el catolicismo? Estados Unidos. Y Estados Unidos está representando al protestantismo, porque Estados Unidos fue el único país que era protestante para poder introducir el catolicismo en esa nación que era netamente protestante. Ahora tiene que engañar a todo el mundo en pos de la bestia, porque tiene que hacer que todos le adoren a la primera bestia. Eso no lo hizo Francia, eso no lo hizo Rusia, como muchos dicen. Y eso no lo hizo China, porque otros me dicen, eso es China. No, porque la China no entra en la profecía, ni Rusia entra en la profecía. Ahora, a la siguiente imagen, cuando nosotros vemos, en el libro de Apocalipsis capítulo 16, nosotros vemos 3 poderes que tiene que engañar al mundo entero. Y en el versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Verso 14. Porque son espíritus de demonios. Ahora yo les pregunto, ¿quién es el dragón? Apocalipsis 12 dice que el dragón se llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora, el dragón, ¿a través de qué obra? ¿Qué son esos 3 espíritus inmundos a manera de ranas? Es el espiritismo. El dragón básicamente es el espiritismo. Y el espiritismo se muestra a través de las logias secretas. O sea, podemos mencionar al jesuitismo, podemos mencionar a los masones, podemos mencionar a los Illuminates, podemos enseñar a todo lo que maneja secretamente por debajo el mundo político, religioso, económico y todo el sistema que hay en el mundo. Ahora, el dragón es el espiritismo. La bestia, ¿quién es? El catolicismo. ¿Y el falso profeta, quién es? Estados Unidos, o el falso protestantismo. Ahora, los 3 poderes tienen espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra. ¿A quiénes tiene que involucrar? Tanto el espiritismo, tanto el catolicismo como el protestantismo. ¿A quiénes tiene que involucrar? A todas las naciones del mundo, porque dice a los reyes de la tierra de todo el mundo. Y tiene que preparar a la humanidad para hacer la última batalla final. Y esa batalla final se llama la batalla del Armagedón. Sabemos quién es el dragón, quién es la bestia. Ahora, ¿por qué la bestia, el dragón y el falso profeta están dominados por ese espíritu del mal? Porque hay en la humanidad un protestantismo que no se rinde. ¿Recuerdan ustedes? Había en el reino de Medo-Persia alguien que no doblaba su rodilla a Amán. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Amán, cuando dice todos tienen que doblar las rodillas para reconocer a Amán en el reino de Asuero. ¿Cómo se llamaba? Mardoqueo. Ahora, tanto el espiritismo, tanto el catolicismo y el falso protestantismo, como son manejados por espíritus del mal, ven que hay un Mardoqueo que no quiere doblar su rodilla. ¿Y ese Mardoqueo dónde está? Aquí. Y tiene que acabar con eso, porque todo el mundo tiene que doblar la rodilla a esa bestia que fue herida de muerte y en donde se maravilló toda la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí dice
Esa bestia había prometido las logias secretas, el jesuitismo se había comprometido, escuchen, con Ignacio de Loyola. Tan pronto como Lutero comenzó la reforma, Ignacio de Loyola comenzó también la contrarreforma y dijo: en 500 años no va a haber protestante en esta tierra. ¿Cuál es el objetivo de los 3 espíritus inmundos a manera de ranas? Acabar con el protestantismo y aquellos que son los verdaderos adoradores de Dios. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Hermanos, tiene que estar sonando al mismo tiempo el mensaje de los 3 ángeles. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene que sonar básicamente el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 y el mensaje del ángel. ¿Qué tiene que decir? Ha caído Babilonia. Es decir, el espiritismo, el catolicismo y el falso protestantismo están construyendo la Torre de Babel, ¿o no? Están diciendo que tienen que hablar un solo lenguaje en la educación, en la salud, en finanzas, en la religión, en todo. Pero esa falsa religión, ese falso dominio, ¿va a caer o no va a caer? ¿Y quién tiene que seguir predicando diciendo el mensaje del segundo ángel ha caído Babilonia? El mensaje de los 3 ángeles se tiene que seguir sonando mientras todo este aparato de represión se está armando en el mundo entero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo el espiritismo trabaja? ¿Cómo el espiritismo trabaja? Ellos son esos poderes que trabajan por debajo, que manejan reyes, que manejan poderes, que manejan bancos. No se ve la cara, no vemos eso obrando en los gobiernos, solamente vemos los efectos de ese trabajo. Pero ellos tienen una afiliación de esas logias secretas. Y no sé si alguien aquí, habrá alguien que sea afiliado a esas logias secretas, me imagino que no. Pero yo he escuchado hace 3, 4 años que alguien a uno de nuestros hermanos le dijo: quiero que te vengas a mi club social secreto. ¿Y por qué creen que le llamó a este hermano? Porque primero, ¿qué tiene que tener? Dinero. ¿Busca a cualquiera las logias secretas? No. Van a buscar a los más inteligentes, a los más avispados y aquellos que tienen dinero para poder apoyar esa causa. Ahora, ¿qué pasó? Esa imagen que ustedes ven es la imagen de la bomba de Hiroshima y Nagasaki de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las guerras están armados. No hay guerra que entre nosotros vayamos a pelear con algún país. Eso no existe. Todas las guerras son manejadas por esas mentes secretas. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo fue? Bueno, aquí todos están aplazados. 1939 a 1943, Europa en llamas. En algún momento tenía esas veces, por primera vez estaba saliendo los CDs. Y yo tenía un libro que se llamaba Europa en llamas. Y ahí estaba el DVD, cómo fue la guerra, o sea, el momento cuando lanzaron la bomba atómica. Pues, impresionante. Ahora, cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, el mundo, ¿qué estaba esperando? ¿Qué estaba clamando? ¿Qué estaba pidiendo? Paz, paz, paz. No queremos que haya más guerras, más muertes. Y como estas logias secretas son inteligentes, dice, la condición ya está dada para darles paz al mundo. ¿Y qué se creó? Porque este versículo que está en la Biblia, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora, desde 1943,
44. El mundo está pregonando que hay paz. ¿Y quién es la institución que debe vigilar la paz? Naciones Unidas. Naciones Unidas fue creada para vigilar al mundo, para que no se peleen. Es como el árbitro, para que diga, tú no pelees, tú no hagas nada, pero en realidad ese es un pantomima. Porque más bien ellos son los que crean todas estas cosas. Es al revés, porque va por debajo. Ahora, muchos dirán que las Naciones Unidas son una organización de estados soberanos. 1945, el 24 de octubre, con 50 países se fundó para controlar toda la actividad del mundo en son de la paz. Pero si ustedes se fijan, después de ahí en adelante, ¿cuántas guerras no han habido? Y seguirán habiendo. Han puesto la paz las Naciones Unidas porque dice, los estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social. Así que hoy día Naciones Unidas está manejado por 193 países, del cual nosotros como Bolivia somos parte. Ahora, ¿cuáles son esos principios de las Naciones Unidas? ¿Y por qué creo que la séptima es Naciones Unidas? Porque la sexta, Estados Unidos, está claro. ¿Quién es entonces la séptima? ¿Y por qué pienso que en la Biblia está registrado Naciones Unidas, pero para aquel que estudia de manera más avispada, inteligente, para escudriñar la Escritura? Porque ¿cuáles son los principios? Mantener la paz y la seguridad internacional. Pero Naciones Unidas no va a mantener la paz y la seguridad de las naciones. Fomentar relaciones de amistad entre las naciones. Ayudar a las naciones a trabajar unidos para mejorar la vida. Que no haya pobres. Desde que hay Naciones Unidas no tendría que haber pobres, pero hay más pobres. No tendría que haber guerras, hay más guerras, para controlar las enfermedades, para controlar los analfabetos, o sea, aquellos que no saben leer ni escribir. Fomentar el respeto de los derechos, pero ¿derechos de quién? ¿Se dan cuenta de que Naciones Unidas nos muestra la cara, pero tan hermoso, que desearíamos pertenecer a esas Naciones Unidas, pero por debajo que hay? Entonces, ahora, ¿quién crea Naciones Unidas, hermanos? Ahora atiendan, porque este tema se va a ver a través de varios medios para aquellos que estudian la Escritura y las profecías, para que despierte la investigación de la Biblia, que ese es uno de mis objetivos. Hermanos, ¿quiénes crean Naciones Unidas? La masonería por una parte y la Liga de los Derechos del Hombre por otra parte, que se llaman derechos humanos, se habían propuesto la creación de un organismo internacional que se llame Naciones Unidas. Ahora, hermanos, si ustedes quieren ir, ahora es muy fácil, a través de Google, ustedes pueden ver quién crea Naciones Unidas. La masonería. Y la masonería es una logia secreta, es una organización secreta, ¿o no? ¿Están atendiendo? Estos hermanos quieren saber lo que Dios va a hacer de aquí en adelante. Pero el enemigo, ¿qué dice? Duerme, bebé, duerme, duerme. Y vamos a seguir durmiendo hasta que ¡pah!, la cosa va a venir. Despiertas como las vírgenes insensatas y ahora ¿dónde está la lámpara, el aceite? No hay y no alcanza tiempo para prepararte. Estas son advertencias para que tú despiertes y te prepares. Ahora, este ambicioso proyecto fue llevado para que pueda haber un control mundial. Voy a pasar a la siguiente imagen por cuestión de tiempo. Un alto dignatario de la estricta observancia, en el siglo XVII, vieron de que el protestantismo también debería convertirse a la masonería. Y muchos protestantes son masones, no solamente las logias secretas. Pero ellos, al formar las Naciones Unidas, quieren
una religión universal, una economía universal, una educación universal. ¿Eso qué se llama? Nuevo orden mundial. A ver, voy a pasar a la siguiente imagen porque había varias cosas. Ahora, yo quiero preguntarles, de todos esos 193 países, ¿está en los 193 países el Vaticano? ¿Qué piensan? No es parte, porque ¿sabe cuál es el asunto? Porque la Santa Sede es un miembro observador permanente de esta institución y permite que el Papa sea la voz de todos. Si se están peleando aquí, el Papa dice a este lado, bueno, yo voy a hablar con ustedes, tranquilícense, y esto, porque si fuera parte, digamos, de las Naciones Unidas, así del montón, entonces no tendría ese papel de ser árbitro. Y a mí me gustaría desarrollar con más detalle cómo hace eso el Vaticano, cómo se camufla, para que usted no se dé cuenta, cómo hace el Papa. Así que ahí está el Gabriele Giordano Caxia, que es el observador en la Santa Sede de las Naciones Unidas, y él es el que tiene la última palabra por decir, porque no solamente es un país cualquiera, sino también tiene el poder de ser un pastor espiritual. Voy a pasar a la siguiente imagen. Ahora, durante la Revolución Francesa, ¿cómo es que si Napoleón Bonaparte era masón? ¿Y cómo es que el Papa, que también tenía raíces de masonería, se han peleado? Entonces, entre los masones hay diferencias porque ellos querían introducir que la religión y la nobleza no tengan la última palabra, sino debe haber alguien por encima del papado que maneje estos asuntos políticos y religiosos. Ahora, Napoleón Bonaparte quiere acabar con la nobleza y quiere acabar con el clero. Es por eso que cortaron la cabeza con la guillotina, ¿recuerdan? La masacre de San Bartolomé y todo eso que está en el capítulo 11 de Apocalipsis, y hay un capítulo entero del conflicto de los siglos, los que quieren leer y quieren saber mucho más cómo el enemigo trabaja para poder odiar la religión. Porque los falsos representantes de la religión son los que hacen ver, como ustedes han visto, alguien entró al Palacio de Gobierno en La Paz con la Biblia en la mano, ¿recuerdan? Pero era un hermano fiel. La Biblia, ¿para qué lo estaba manejando? Políticamente. Y también muchos hermanos son así, pues, manejan la Biblia, pero para su conveniencia. Uno de los chicos dijo, yo me voy a hacer creyente y me voy a volver hermano porque quiero casarme con una señorita que es cristiana. Y pobrecitos, ¿cuántos habrán caído así? ¿O cuántos hombres habrán caído a través del otro lado también? Entonces, en este aspecto nosotros podemos ver de que todos son asuntos políticos, las luchas entre esas logias también existen, y esos son los que nosotros vemos. Ahora, ese ojito que ven ahí arriba, ¿en dónde lo ven ustedes? Ese ojito que ven ahí arriba. Ah, en un billete. Muy bien. ¿Ese billete de cuánto es? De $1. Ahora, ¿quién establece el fondo monetario? ¿Quién decide vamos a controlar el dinero a través de los bancos? Esas logias secretas. Y ahí arriba está, ¿quién controla el mundo? ¿Quién controla la billetera? ¿Tiene poder o no? ¿Y quién maneja la billetera del mundo? Hermanos, ¿quién maneja la billetera del mundo? El Banco Mundial, FMI, ¿quién maneja? Todos los organismos. En primer lugar, están esas élites financieras. No voy a mencionar porque este video probablemente pues pueden bloquearlo y es peligroso hablar de estas cosas. O sea, tienen que darse cuenta. Pero ahí están los organismos multilaterales. Ahí abajo pueden ver el FMI, el Banco Mundial, BIRD, etcétera.
Ahora, debajo de ellos están los bancos. Los bancos también los banqueros son parte de esas logias que manejan mucho billete. ¿Y a quién sirven esos bancos? Y después de eso están las corporaciones. Corporación Andina de Fomento, todo eso son corporaciones que tienen que servir, pero aquel ojito que está ahí arriba ahí tienen que servir. Y los gobiernos y dirigentes políticos del mundo también están a su servicio. Y los sindicatos, las organizaciones sociales también están a su servicio. Y los de la derecha están a su servicio. Y los de la izquierda también están a su servicio. Entonces nosotros en vano estamos diciendo a los ricos hay que atacarlos y los ricos a los pobres no. Eso solamente existe en la mente de aquel que no ha estudiado, que no conoce la Escritura. Para Jesús no era un problema social ni político la solución del problema. ¿Dónde está el problema? ¿Y a quién adoras? ¿A quién adoras? Y después están la ciudadanía. Bueno, no lo veo lo que quería leer porque alguien dijo de que nosotros, hermanos, somos tontos para ser parte de todas estas cosas que el mundo está teniendo por algo tan importante. Voy a pasar a la siguiente imagen. Ahora, ustedes ven, si tienes dinero, ¿tapas todo o no? Si tienes plata, baila el mono. Y si tienes oro, dueño y todo. Ahora, toda la prensa internacional, las cadenas de televisión, ¿hablan verdad o no? Y tú quieres informarte, quieres leer noticias, ¿no? Pero toda la prensa tiene que promocionar ese poder. El Señor dice, vas a tomar solamente agua. Pero las redes sociales, la televisión, el Facebook, mundial, encuentros deportivos, campañas políticas, ¿con qué promocionan? Una gaseosa. Y vos tomas gaseosa pensando que es agua. Y además es rico. Y su color es negrito, como te gusta el negro. ¿Y con qué terminas? Con diabetes, artritis, reumatismo, cualquier enfermedad. Y para eso la medicina ya está listo o no. Vaya a la farmacia. ¿Y quién sabe? El médico. Y tú no sabes nada. ¿Y quién maneja el dinero? El Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. ¿Y quiénes manejan los dueños de ahí? Este es un tema que podría entrar y después, hermanos, van a quedar otros, pero no podemos ser tan ignorantes. Tenemos que despertar. Y si usted despierta, eres un peligro. En este asunto, tenemos que ver ¿cómo se va a ir desarrollando? Hay 17 objetivos para manejar. ¿Qué es lo que hay que controlar? Ahora, ¿su agenda de quién es eso? Aquel loguito que ven ahí arriba, ese que tiene el ramo de laurel o de olivo, ¿su logo de quién es? Naciones Unidas. ¿Y su agenda de quién es esto? 17 objetivos. Que no haya pobreza, que no haya hambre, que todos tengan educación, que todos tengan igualdad de género. Todos los 17 objetivos, ¿su agenda de quién es? De Naciones Unidas. Y detrás de Naciones Unidas, ¿quiénes están? ¿Quiénes manejan a esa organización? Vamos a pasar y vamos a comprobar a ver cómo es esto. Pasemos a la siguiente imagen. ¿Quién maneja la salud en este mundo? ¿Quién manejó la pandemia? ¿El ministro de Salud de Bolivia? ¿El presidente? ¿Quién maneja
el problema de la salud de este mundo. Se llama OMS. ¿Y la OMS qué quiere decir? La Organización Mundial de la Salud. ¿A quién pertenece? A Naciones Unidas. Y este tal Tedros se llama. Él dice, esto es lo que tenemos que hacer en la pandemia. Y todos tenían que preguntar a él cómo hay que hacer, lo que hay que tomar, cómo va a ser las vacunas y todo lo demás. Ahora yo les pregunto, ¿tenía Rusia poder para eso, para decir no? ¿La India, la China, Francia tenían poder para decir no? Ninguno. Todos tienen que decir, está bien, está bien, está bien, está bien. Para eso está la televisión, para eso está la educación, para eso está el dinero, para eso está todo. Ahora, este es UNICEF. ¿Quién controla la salud y la educación de los niños? UNICEF. Y hay un hermano que me dice, yo trabajo en UNICEF, organismo multinacional, un organismo mundial. Ellos dicen, ¿qué tienen que ser los niños que no tienen que ser? ¿Qué tienen que comer que no tienen que comer? ¿Qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer? Y nosotros no tenemos derecho para otra cosa, aceptar lo que ellos digan. Hermanos, ¿quién maneja la comida? ¿Quién maneja los alimentos? FAO. ¿Y qué es FAO? Es en inglés. ¿Ellos manejan la alimentación y la agricultura o no? Y ellos venden semillas. Ellos manejan la tecnología, ellos manejan para que no haya hambre en este mundo, pero a la vez están destruyendo los cultivos y las siembras, envenenando, trayendo más plagas. Ahora, díganme, ¿aquí maneja Rusia? ¿Aquí maneja China? ¿Maneja Francia? No. Entonces, si yo quiero dar la interpretación, ¿quién es el séptimo? No tengo más alternativa que llegar a la conclusión que el poder que maneja este mundo es Naciones Unidas. Entonces, la interpretación que yo estoy presentando no es descabellada. Les estoy dando las pruebas por esto y por esto y por esto. El que tiene el sartén por el mango es Naciones Unidas en este momento. Por ejemplo, la FAO es el principal organismo de las Naciones Unidas encargado de dirigir las actividades internacionales de lucha contra el hambre. El trabajo de la FAO consiste en ayudar a los países en desarrollo, modernizar y ampliar su agricultura, silvicultura, pesca, aliviar la pobreza y el hambre. Pero eso no va a ser así. Esa es una poesía. La realidad es otro. Más bien, hay tantos miles de hambrientos. Ahora, ¿quién maneja la educación? ¿Quién maneja la educación, jóvenes? ¿El ministro de Educación? ¿De cualquier país? No. UNESCO. Ciencia y cultura. Esto es ciencia, esto es cultura. De la UNESCO. ¿El Cerro Rico de Potosí pertenece a la UNESCO o no? ¿O no se lo hemos entregado? Sí, patrimonio cultural de la UNESCO. El carnaval de Oruro se lo hemos entregado también, que eso lo lleve si quiere todos los carnavales, ¿no es así? Pero es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y para qué quiere el carnaval de Oruro? Porque es cultura. ¿Y qué es cultura? Bueno, para nosotros bíblicamente hablando, cultura es otra cosa. ¿Quién maneja, hermanos, la educación para que todos acepten esos 17 objetivos, esos propósitos? La FAO y las Naciones Unidas, y en los 17 objetivos hay un hombre que ustedes conocen que se llama el papado, Papa Francisco, ha sacado una encíclica de Laudato Si, ha sacado una encíclica de Dies Domini, ha sacado una encíclica de Fratelli Tutti. Tenemos que vivir como hermanos y tenemos que ser, todos somos hermanos de todas las religiones, sin excepción, y yo soy el único pastor
Y yo tengo que decirles a ustedes cómo vamos a adorar y a quién vamos a adorar. Y en qué día vamos a adorar. ¿Todo está armado o no, hermanos? Ahora, en la siguiente imagen nosotros vamos a ver de que los 10 cuernos, volviendo al libro de Apocalipsis capítulo 17, ustedes vean, hermanos, aquí en el versículo 12 dice así: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ahora pregunto, hermanos, la bestia, ¿cuántos cuernos tenía ese cuarta bestia? 10 cuernos. Ahora, yo les pregunto, en la profecía de Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, las 2 piernas de hierro y la planta de los pies, que tienen 10 dedos, era de barro y era de hierro, ¿no es así? Ahora, representan esas naciones no solamente políticamente unos más poderosos como Inglaterra, Estados Unidos, China, Brasil, o los 6G, los 5G, los 7G, lo que fuesen, que son los países más poderosos. Pero ¿quiénes manejan esos países más poderosos? Los que tienen la billetera. Y nosotros tenemos que darles y darles y darles y darles y darles a través de los impuestos y todo lo demás. Ahora, otros son tan pobres como en África. Tantos pobres hay. Pero tenemos un organismo mundial para acabar en cero el hambre. Pero el hambre es cada vez más. Hay más pobres y hay más hambrientos. Y cada vez hay menos agua y cada vez hay menos alimentos. Ahora, hermanos, esos 10 cuernos, ¿quiénes son? Bueno, tiempo me falta para explicar, pero vamos a pasar a la siguiente imagen. Hermanos, ¿quién maneja el deporte, el entretenimiento, el cine, la televisión y las redes sociales? ¿Quién maneja? La élite. Ahora, ¿apareció el 8 o no en el mundial, el último mundial que hemos pasado? Y ese octavo es el que va a gobernar pronto. Ahora, entre Estados Unidos y Naciones Unidas van a entregar a ese octavo el poder. En ese trance estamos viviendo. Ahora, en el versículo 12 de Apocalipsis 17 dice: y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido ese poder, todavía no han recibido. Están marcando en este momento ese poder completamente, falta por recibir todo. Pero recibirán potestad por 1 hora, pero ¿a quién lo van a entregar? Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad. ¿A quién le van a entregar? Al catolicismo. ¿El octavo quién es? Pero el catolicismo en su pura expresión de espiritismo. Aquellos que tienen el dinero, el conocimiento y todo lo demás son los que van a tener ese poder. Ahora, el versículo 16 dice así, del 15. Y me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Ahora, les pregunto, ¿maneja UNESCO naciones, lenguas y pueblos? ¿La FAO también? ¿La UNESCO también? ¿La FIFA también? ¿Las cadenas de televisión también? ¿Todo el sistema mundial está hecho para eso? Entonces, aquí dice, lo van a entregar esas multitudes que son pueblos, naciones, lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia. Estos aborrecerán a la ramera. Ahora, ¿cuándo se van a dar cuenta? Cuando salga el decreto dominical. Ese decreto dominical está a la vuelta de la esquina. Así que este número 8, que es una representación de la serpiente, es el que va a tener el control mundial. Este es el 8. Ahora, ¿quiénes son los que tienen ese poder? ¿Qué signo es esto? Es un signo ocultista del chivo. ¿Ellos van a tener el control mundial? Sí, señores. ¿Y quién es el que está promoviendo? Naciones Unidas, Estados Unidos y el Vaticano por debajo.
para que haya un solo control mundial. Hermanos, ¿qué va a pasar con la ramera cuando se den cuenta que han sido engañados? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen? Hermano, dice en el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad y que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Van a aborrecer, dice en el versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Eso es lo que está por cumplirse delante de nosotros. Y la harán desolada y desnuda. Ahora, ese sería un tema. ¿Cómo se van a acusar? ¿Cómo las naciones van a reconocer que han sido manejados? Todo estaba manipulado, todo estaba orquestado, pero será demasiado tarde. Y en ese instante, ¿quién va a aparecer? Y vamos a terminar con el verso 14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Eso qué nos dice? Que Cristo viene pronto y que ya sabemos cuál es el primer reino, Babilonia, cuál es el segundo, Medo-Persia, cuál es el tercero, Grecia, cuál es el cuarto, Roma, papal, el quinto, no, están mal, hermanos. Primero es Babilonia, segundo Medo-Persia, tercero Grecia, cuarto Roma pagana, quinto Roma papal, sexto Estados Unidos, séptimo Naciones Unidas y el octavo es la segunda supremacía papal, donde toda la tierra se va a maravillar porque va a ejercer por un poquito de tiempo toda esa autoridad, pero ahí llega el fin. Babilonia ha caído Babilonia porque se ha hecho cueva de todo espíritu inmundo, albergue de todo espíritu inmundo. Entonces habrá llegado al final y Cristo vendrá en las nubes de los cielos con poder y gloria para buscar a aquellos que van a atacar, aquellos que van a conculcar sus derechos, aquellos que van a ser llevados, hermanos, a prisiones o aquellos que serán muertos, pero el Cordero los vencerá. Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, así como vio Nabucodonosor, que una piedra que vino del monte, no cortado con mano, y esa piedra llenó todo el mundo, y su reino será para siempre. Que el Señor los bendiga al analizar estos temas, porque es para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.